Hey trader, chicos, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, muchachos, aquí vamos a la continuidad de los análisis de los pares que me hacían falta. Me hacían falta, ya les digo, estos pares me hacían falta. Me hacían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pares. Vamos a terminar de analizarlos y a comentarles qué dirección tienen a largo plazo y a mediano o corto plazo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el GBP-NZD. Estaba mencionándolo. Tiene continuidad de tendencia alcista. Entonces posiblemente ese rompimiento que se ve aquí en diario es un falso rompimiento, entonces posiblemente podremos encontrar, bien sea un testeo acá, así, digamos que vamos a crearles el ejemplo. La subida, ¿verdad? Llega acá, respeta y después continúa subiendo. Tenemos una zona semanal que rellenar, que es esta de acá. Y después de rellenarla, como este es un par que en los años tiene una tendencia bajista, entonces podríamos aprovecharlo a una venta, pero hasta que rellene esa zona semanal. ¿Listo? Para que sepan. Una de las formas de poder prevenir los falsos rompimientos es viendo las temporalidades mayores. Un ejemplo, vamos aquí les explico. Miren, aquí tenemos rompimiento de estructura y el precio siguió subiendo, ¿no? Ustedes dirán, no, vea, tengo mi alto más, mi bajo más alto y mi alto más alto. El precio llega, rompe y ustedes dirán, no, vea, cambio de estructura, vamos a una subtendencia bajista, que sí puede pasar, obviamente, puede hacernos un retroceso bien sea profundo, algo así como esto, ¿no? Sí, o como, a ver, vamos a hacerles un ejemplo, digamos un ejemplo por acá, ¿no? Una tendencia bajista interna de temporalidades menores, pero ¿cómo yo puedo evitar eso? Viendo las temporalidades semanales. Entonces, si yo me veo una temporalidad semanal, yo puedo prevenir un falso rompimiento. Por ejemplo, bueno, incluso miren, acá sí se ve el rompimiento. Con cuerpo de vela alcanza a romper acá y el precio por ende me queda otro bajo más bajo. Tener en cuenta eso. Listo. ¿Qué pasa? En el resto del sitios el precio no alcanza a romper mis últimos extremos o mis zonas importantes. Ay, ya un momento, muchachos, continúo. Listo, chicos, había hecho una pequeña pausa. Qué pena con ustedes. Vuelvo. Lastimosamente desconecté el internet sin querer y bueno, ya retomamos otra vez. Continuemos. Bueno, bueno, les venía diciendo que los rompimientos de estructura se presentan en temporalidades semanales para poder determinar un cambio de tendencia, ¿verdad? Y aquí me doy de cuenta que en varias zonas el precio nunca rompe. Igual pasó acá, no rompió. Con eso me confirma aún más todavía la entrada para seguir subiendo. De igual como les decía, hay que tener presente que esta zona puede ser respetada mínimamente. Ahora ustedes dirán, hay que esperar una semana para los movimientos. No, chicos, ustedes ya saben cómo operar a corto plazo. Vamos y les muestro un ejemplo y les explico un poquito cómo sería operar a corto plazo. Siempre Siempre hice a favor de la tendencia. A ver. Incluso, vamos a ponerle un H1 para mostrarle las subtendencias y las tendencias mayores. Tendencia alcista, tendencia bajista, los últimos movimientos que ha presentado el libra esterlina neozelandés. ¿Sí ven? Igual por acá, una tendencia alcista marcada y después de eso una tendencia, bueno, esto realmente fue solo un movimiento bajista porque al final no siguió cayendo. Movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista, tendencia alcista, era todo esto. Tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia bajista, tendencia alcista. Y todo esto es identificable en la temporalidad que lo vaya a operar. Tener pero muy presente eso, muchachos. Muy presente. ¿Sí? Ejemplo, a ver, yo cómo puedo haber determinado, a ver, vamos a H4 y les digo algo. Yo cómo puedo determinar que el precio no va a seguir cayendo acá. Tengo un patrón de velas bueno, ya el precio me llevó a una zona semanal, zona diaria también. Y está respetando ciertos niveles, estos niveles de acá. Entonces, probablemente el precio, así como vaya, puede hacerme dos escenarios que les voy a poner en ejemplo. El precio, ya les he mencionado en los videos que es mejor esperar que el precio haga esto y al final me haga esto. Es muchísimo mejor este tipo de escenarios que digamos que el que lleva aquí actualmente, ¿sí? Porque miren, ya hizo una caída, dos caídas, una caída y dos caídas. Una, dos. Bueno, lleva como tres ahí en mínimas, pero lleva tres. Y sería bueno esperar un doble piso y ahí sí tomar una entrada en compra.
Hay una cuestión que yo sí les recomiendo es mucho, vayan y revisen el par anteriormente si respeta los doble pisos, si tiende a crearme esa estructura que yo les menciono. Por ejemplo, miren por acá, una, dos, o sea, el precio hizo esto, al final hace esto y se va, lo que se le conoce como un hombro cabeza a hombro, pero si alcanza a hacer hasta doble piso acá interno. A ver, miren, por ejemplo, acá el precio hace este movimiento, vamos a hacerlo desde bien atrás y se acumula acá. Al final llega a hacer doble piso y se va. Pero siempre tiende a hacer este tipo de movimientos para que tengan muy presente estos pares. Entonces, así en temporalidades menores yo también puedo determinar hacia dónde se va a ir según el rompimiento. Si yo veo rompimiento de estructura al alza, simplemente espero que él llegue a los extremos y se toma la entrada en continuidad alcista. Siempre teniendo en cuenta la temporalidad mayor y la temporalidad menor combinado. Si yo tengo un ejemplo acá en H1, esta combinación todavía no me ha cambiado al alza, entonces lo más conveniente sería para mí esperar que él rompa una resistencia, mi último alto bajo, y el precio cuando rompe, entonces ahí sí ya me confirma, vuelve otra vez hacia abajo, hacia el soporte, y ahí sí podríamos encontrar la continuidad alcista que estamos buscando. Eso para el par GBP-NZD, como les menciono, mire, todo movimiento tiene su ciclo alcista y su ciclo bajista, ¿sí? No vemos nada diferente o anormal o, bueno, normal no, sino como que, bueno, movimientos acelerados incluso son más predecibles. Ustedes dirán, uy, ese movimiento tan rápido subiendo, yo esperando ventas o venda y venda. No, no, no. Cuando ustedes vean movimientos muy acelerados, simplemente esperen, busquen una resistencia semanal y confíen muchachos, eso es la parte más difícil para muchos traders, confiar en que el precio va a volver a caer, ¿sí? Quiero aclarar muy bien eso porque, ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo en este par que está, en estos dos pares que están, tienen cierta peculiaridad, ya los analicé, y el precio está que sube y sube con más fuerza. ¿Ustedes creen que él va no va a caer? Él va a tener que echar una buena caída y ahí es donde yo voy a estar muy pendiente en tomar esa entrada, ¿sí ven? Entonces es muchísimo mejor cuando el mercado está en dirección muy vertical o muy horizontal. Miren, Euro USD, lo mismo. Ay, no ha llegado a este par. Ahorita les menciono, analizamos este par. Si el precio es como ustedes aquí, les voy a poner este ejemplo visual. Ustedes ya vieron qué pasó, que bajó y subió. Pero ustedes, si hubieran tenido, me toca en diario porque no tengo la versión paga y pues no lo necesario por ahora. Quizás más adelante para el tema de los ejemplos. Ustedes aquí en esta caída dirán, no, eso va a seguir cayendo, miren, cayendo y está en un punto muy bajo. ¿Qué hago? Voy a vender. No, chicos, ya el precio está muy sobrevendido, ya me rompió un bajo, ya me hizo todo esto un impulso. ¿Qué viene después de un impulso? Un retroceso. Yo les he dicho, puede que sea un retroceso como puede que sea un impulso, puede que sea un cambio de tendencia y eso también depende de la temporalidad mayor. Entonces, si yo lo adelanto, el precio empieza a subir. Miren lo que les digo que esperen siempre, ¿sí ven? Impulso, cambio de estructura, retroceso, y eso está en Smart Money, muchos lo saben. Sí, esperen eso sencillo, no lo compliquen tanto, esperen eso sencillo. Entonces, reglas para tener en cuenta y excepto que el precio esté sobrevendido o sobrecomprado. Que en la zona donde esté sobrecomprado o sobrevendido me haga este tipo de estructura. Y listo. ¿Qué tan difícil es esperar eso? En las diferentes temporalidades, H1, H4, diario, semanal, la temporalidad que lo operen. Y listo, dejen operar con confianza. Dejen correr el trade si quieren, déjalo correr o saquen el beneficio que ustedes buscan. Entonces, ahora el precio está muy sobrecomprado, muy sobrecomprado. ¿Yo qué esperaría? Analizo una resistencia semanal o una resistencia y por ahora operaría un pequeño retroceso. Porque como me hizo aquí, me hizo ya un rompimiento de estructura al alza. Tengo rompimiento hacia abajo y rompimiento al alza. Entonces podríamos decir, ya tocaría analizarlo en semanal. Pero ahorita llegamos al par y lo analizo bien, muchachos. Ya vamos a ver qué pasaría en este par. Terminamos de analizar el GBP/NZD y ese ejemplo se los quería dar. Confíen cuando el precio termine de hacerme un movimiento en sea diario, o bien sea semanal, o bien sea en H4, o bien sea en H1. Si yo veo un movimiento grande en H1, pues voy y lo verifico. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo acá, chicos. Vamos a hacer este ejemplo acá. Ejemplo, este movimiento, digamos aquí. Vamos a poner este ejemplo. Y yo digo, ya rompió estructura, pero quiero ir a ver si es un movimiento grande o no. Entonces lo veo en H4. Ustedes dicen, sí, es grande, pero ahora vamos a verlo realmente en diario y en semanal a ver si sí. Ustedes dicen, no, hasta ahora está empezando a moverse. Mira, hasta ahora lleva 3 velas diarias. Lo ideal sería que llegara por encima. Siempre esperen los rompimientos hacia una estructura.
Es decir, si yo una tendencia alcista, espero en los movimientos en este caso alcista, espero en el rompimiento de mi alto anterior y ahí sí buscaría mi patrón o mi estructura de reversión y después, pues obviamente, buscar la tendencia de continuidad, ¿verdad? Que es el mismo escenario que está ocurriendo acá, el precio está en su reversión, no hay un falso rompimiento y el precio pues va a crear una tendencia de continuidad. Vamos al franco suizo GBP/CHF, vamos a verlo, a ver qué tal nos podemos determinar los movimientos. Mismas reglas, o sea, las reglas no cambian para ningún par, simplemente es el tipo de par, el movimiento y simplemente un poquito de backtesting. El backtesting que yo menciono es ver este par qué peculiaridad tiende a hacer, si sí respeta doble piso, si tiende a hacer nada más esto y especirse, o si tiende a hacer este tipo de movimientos, o si tiende a hacer este tipo de movimientos. Vean los tres movimientos que tienden a hacer los pares, los diferentes pares, las libras esterlinas, el euro, el dólar, ¿sí me entiende? Es eso, es identificarlos y ya, con eso ustedes tienen una ventaja estadística solamente con revisar ese tipo de movimientos. ¿Listo? Regálame un segundo, muchachos, ya les menciono. Bueno, muchachos, continuamos con ustedes. Qué pena, hice una pequeña pausa. Continuemos entonces el análisis. GPCHF. Mismo ejemplo de todo, estructural. Vamos a ver qué tendencia lleva. Una tendencia bajista. No vemos una inclinación hacia arriba, sino vemos una inclinación hacia abajo. Esto para los años siguientes. ¿Va a seguir cayendo? Sí, va a seguir cayendo. Sus respectivos retrocesos después de hacer una caída en profundidad. En estos momentos, hasta ahora, ya hizo una pequeña, hizo un pequeño retroceso, acumulación, y el precio está como con indecisión. Yo personalmente, ¿qué recomiendo en estos puntos? Es esperar a que el precio por lo menos me rellene esa mecha de acá y ahí sí determinar una subida bien interesante en este par. ¿Sí? Miren, tenemos una mecha, entonces vamos a hacer este ejemplo y esta explicación sencilla, es que esto es muy básico. Tenemos una mecha, la respeto una vez, su buena subida, vuelve y llega atrás al nivel, una buena subida, y vuelve y llega al nivel. Ya son tres movimientos en una zona. Probablemente en este tercer movimiento podamos encontrar dos tipos de situación. El precio medio suba y caiga hasta rellenar la totalidad de la mecha y ahí sí hacemos una subida interesante. O que el precio pues empiece a crear una subida y ahí vamos a estar monitoreando y ya les vamos a precisar qué puede hacerme este par en esta zona. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Como yo les decía, revisamos a ver este par si tiende a respetar esas zonas bastantes veces. Eso depende también de la fuerza con la que haya caído. Bueno, aquí hay un detalle y es esto. Ya les digo, muchachos. Bueno, tengo rompimiento estructural alza acá, un posible cambio, y no hay rompimiento hacia abajo, sino el extremo, ¿no? Que es el mayor, que es el de tendencial. Entonces, aquí hay una probabilidad de que el precio busque otra vez subir por encima de estos niveles, hasta rellenar por lo menos un porcentaje de toda esta caída y continuar cayendo. Ahora vamos a verlo en diario. Entonces, sí, hay una probabilidad. Vamos a ver patrón de velas. Vamos acá esto. Sí, probablemente el precio empiece a subirme desde este nivel. Ustedes dirán, Sebas, pero ¿por qué así tan ligero? Miren el patrón de velas que hay. Lectura de velas. Tenemos esta mecha, el precio va y la rellena. Después de rellenar, hace su respectiva caída, es decir, ya absorbió la liquidez y vemos recuperación inmediata en vela envolvente. Hay una probabilidad de que el precio pueda empezar a subir desde ese nivel. Ahora vamos a verlo en temporalidades de H4 y H1 para ver si sí. Bueno, aquí hay el detalle y aquí lo importante de aprender a identificar. Yo preferiría que rompiera este punto de acá para poder confirmarme el cambio cuando rompa, que vuelva y caiga, y ahí sí entrarme en la subida. Entonces podría entrar hasta una venta acá, ¿sí? Para continuar con la subida, que es lo que yo pronostico, ¿no?
por ese lado. Pero hay quienes también tienen en cuenta este pequeño rompimiento acá en esta temporalidad pequeña. Miren, mi último alto bajo que crea el bajo más bajo es este alto de acá y al final lo rompe, retrocede y empieza a crear una estructura alcista. Habría que esperar esta semana, muchachos. Van a haber buenas oportunidades. Vamos a ver qué pasa esta semana. Vemos que baja con debilidad, pero como hubo Semana Santa, el mercado estuvo lento, bajó con debilidad por eso. Hay que ver cómo apertura, si baja con fuerza para que llegue al soporte, tomar la entrada del rompimiento y después entrar en el retroceso y continuar con una tendencia de continuidad. ¿Fácil o no fácil? Digo yo que voy a subir es porque el movimiento fue acelerado. ¿Qué les dije yo después de medir un movimiento acelerado rápido? Mire, movimiento acelerado, el precio de rellena. Movimientos acelerados, el precio rellena. Movimiento acelerado, movimientos acelerados. Bueno, aquí por ejemplo el rellenó muy poco, pero se sacó beneficios. ¿Sí? A ver, marquemos esta zona para hacer un poquito de testing con ustedes acá inmediatamente. Vamos a verlo en diario. A ver si ese movimiento era válido o no era válido. Era un movimiento muy pequeño, miren, era un movimiento totalmente normal. Sí teníamos un soporte con rompimiento, pero soporte de rompimiento interno. Recuerden que estos movimientos internos hay que tener mucha precaución. Ustedes dirán, y ya lo he explicado en mis videos, cuando rompe, esto es un falso rompimiento, ¿sí? Del movimiento, porque esos son movimientos internos. Yo tengo mi extremo acá y tengo mi otro extremo por acá. Entonces, esto interno hay que tener mucho cuidado. Es siempre guiarse del externo. ¿Sí? Aquí tenemos rompimientos, bueno, interno hacia abajo y interno hacia arriba, ¿no? Porque al final subió. Como les digo, hay tendencias macro, micro, que se pueden aprovechar en todas las temporalidades. En este caso, veríamos un movimiento alcista posiblemente en estas zonas. De lo contrario, si no sube con fuerza, que es lo que esperamos con la apertura y con la llegada de la liquidez el lunes, martes, miércoles, vamos a ver qué se puede esperar en este par, porque el precio, pues no me rompe aquí hacia abajo en esto interno, lo que ya les acabo de mencionar, entonces posiblemente siga siendo un retroceso de todo este movimiento semanal fuerte que tiene acá, para posteriormente seguir con la tendencia bajista. ¿Listo? Para tener presente, muy presente eso en este par. Siguiente par, vamos a ver cuál sigue. Euroyen, Euroyen. Ya les explico un poquitico de ese. Voy a hacer una pequeña pausa, muchachos, tomar agüita. Bueno, muchachos, este par es algo peculiar, es algo chévere. Tuvimos unas entradas en profit, después en break-even, después volvimos a reentrar. Una nos sacó en stop, otras en ganancias, cerré manualmente y al final dije cerramos manual. ¿Yo por qué digo que compras? Vamos a ver qué digo por qué compras. Vamos a verlo en temporalidad semanal. En temporalidad semanal, bueno, decía yo que compras por este pequeño rompimiento. Y dije yo, va a ir a tocarme otra vez esta zona semanal y ahí sí seguir cayendo. Por este rompimiento de acá. Dije yo internamente, no un rompe hacia abajo, rompe hacia arriba. O sea que el precio probablemente siga buscando llegar a esa resistencia y decir, pum, para abajo, probablemente a llegar por lo menos por debajo de este nivel. Ahora, ¿qué tendencia es a largo plazo este par? Este par es una tendencia alcista, chicos. Miren, claramente vemos simplemente una manipulación de mercado en caída y el precio está construyéndome un movimiento alcista. Rompe este último alto semanal, o sea que probablemente el precio vaya a crearme nuevos máximos históricos. Sí, el euro contra el yen. Entonces, ¿qué podría pasar acá? Bueno, aquí tenemos algo bien interesante y es que ya tenemos un movimiento demasiado manipulado vertical, probablemente me empiece a construir una tendencia bajista, pero vemos que es un par que a veces se acumula mucho y hay que tener mucho cuidado con las acumulaciones, ¿sí? En este caso esperaríamos eso. Vamos a verlo en temporalidad diaria. Temporalidad diaria, no tiene rompimiento hacia abajo, o sea que probablemente va a seguir subiendo por ese detalle, ¿verdad? Ese detalle de que el precio no rompe hacia abajo. Tengo patrón de velas, pero el patrón de velas ya fue testeado, hizo una mecha, cayó, volvió y dejó una mecha, volvió y cayó, entonces ya probablemente se hacía el combustible, eso yo le digo como combustible, liquidez, para poder caer. Volvió y me dejó una mecha bien interesante, volvió y cayó, pero cae con debilidad, o sea que hay mucha presión alcista, chicos, mucha presión alcista. Ahora vamos a verlo en diario para ver los últimos rompimientos acá internos. No rompe hacia abajo, sigo con ese rompimiento al alza. Entonces probablemente el precio vaya a buscar subirme.
hasta esa zona. Por eso mi probabilidad de que el precio siga con fuerza alcista. Ahora, internamente, ¿hacia dónde tengo los rompimientos? Mismo ejemplo, a ver, tengo impulso, retroceso y probablemente me haga un siguiente impulso. Esa es la estructura. No, con el otro, bro. Por ende, esa dirección va a ser bastante interesante. Vamos a temporalidades más pequeñas. Mismo ejemplo, impulso, retroceso, impulso. Está en retroceso. Esperemos que internamente por este rompimiento interno el precio continúe. Hay que esperar como apertura, ya que como les mencionaba, estuvimos en Semana Santa, el mercado se acumuló un poco, pero tenemos buenas probabilidades de una compra y mueve bastantes pips este par. Entonces vamos a ver cómo se comporta este parcito y si nos da los beneficios que buscamos. El euro USD, pues ya les había hecho un pequeño análisis antes. Viene un retroceso o la continuidad de la tendencia bajista que ha llevado en los últimos años. Y hablamos de años, bastantes años. Desde el 2008 viene en una tendencia bajista, pero principalmente ha llevado una tendencia alcista este par. Entonces todo esto es un retroceso, increíblemente. Entonces aquí hay que ver y hay que esperar a ver si nos hace un pequeño retroceso, bien sea para continuar con la tendencia que lleva los últimos años o romper hasta rellenar todo el movimiento semanal, que este par sí tiende a hacer. Este par tiende a rellenar todo el movimiento semanal, entonces ahí hay una probabilidad. Entonces esperemos a ver hasta dónde puede caer, se puede operar un pequeño retroceso en temporalidades altas, en temporalidades bajas, un buen movimiento, en temporalidades altas un retroceso y buscar las posibles compras por rompimiento de estructura de continuidad. Entonces, la estructura va de esa manera. Impulso, retroceso, está en pleno impulso, vendría su retroceso y continuar con el siguiente impulso hasta llegar al extremo. Eso para esta temporalidad, esperando que sí nos haga el movimiento bajista. Ahora, ¿qué podríamos hacer en temporalidades menores? No ha roto todavía la estructura, es decir, él puede subir un poco más y en este par sí recomiendo que él haga, vamos a ver, les muestro para que vean más o menos qué tiende a hacer. Miren, antes de hacer un cambio, ¿qué hace el precio? Se acumula, bueno, cae, rompe, vuelve y cae, rompe y al final el precio pues ya empieza a buscar un cambio, ¿sí? O sea, tiende a hacer este tipo de movimientos y al final empieza a hacer el cambio. Entonces sería lo mismo para este par, se acumula, esperar el rompimiento, después de que rompa puede que haga un doble piso o simplemente ya aquí el precio vuelve y sube, pero ya hace el cambio. ¿Listo? Escenario bueno para el euro USD para poder tomar unas pequeñas ventas. Ahora, yo digo que compras, ¿sería bueno entrar a compras? No, no porque ya estamos muy en el extremo y probablemente pueda que el precio nos saque en un stop si nos llegamos a rezar desde acá, porque a veces puede ser la calle anticipada o a veces se demora un poco. Personalmente, yo esperaría que subiera un poco más y ahí sí tomar unas probables entradas en venta, pero probablemente el precio va a seguir subiendo más por encima de este nivel y ahí sí veríamos nuestra entrada en ventas. ¿Listo? Probablemente. Ahora, 138 pisos, bueno, sí, pero como les digo, ya estamos muy sobrecomprados. No recomiendo entrar ya casi en estas zonas. Eso ya si ustedes tienen buen porcentaje de ganancias o van bien, si van en negativo, no lo hagan, esperen más bien las altas probabilidades o el momento más grande para obviamente tener más confianza en el punto de entrada. Son entradas de alto riesgo. A ver, euro neozelandés. Vamos a terminar. ¿Cuántos pares nos faltan? Uno, dos pares y ya. Vamos a hacer rapidito analizar el euro neozelandés. Mismo ejemplo, ya llegó a un extremo semanal. Miren que si llega a los extremos. Ustedes a veces dicen, no, eso no va a llegar. Si yo llevo una tendencia, la probabilidad de que llegue a los extremos es muy alta. Ya me llegó a un extremo, ya me está haciendo un pequeño retroceso, que es lo que yo quería. Miren, tengo ejemplos de que él llega y cuando llega empieza a hacer retrocesos, empieza a hacer retrocesos. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar acá? Mismo patrón se va a repetir. Ahora lo que yo necesito saber es qué tipo de movimientos me tiende a hacer después de que toca las zonas. Como por ejemplo acá, ¿sí? Bueno, vamos a verlo en 4H, primero en diario. Diario. Miren, tiende a hacer doble techos, doble pisos o tiende a hacer el patrón M con un poquito más adelantado, algo así.
Sí, tiende a ser doble pisos, doble techos para cambios. Entonces, ustedes dirán, entonces no vendemos ahí. A ver, miramos en un punto anterior. Si tiende a caer muy bien con los pivotes o tiende sí definitivamente a hacer. No, yo preferiría que espere que suban. Mire, por ejemplo, acá es la única movimiento que he visto de varios que ha hecho en caídas y la mayoría son en doble techos, doble piso, doble techos. Digamos que el patrón M, pero con un poquito más alzado un hombro, una esquina o más bajito. Miren, por ejemplo, acá, pero sí tiende a hacerme retrocesos. Miren, hasta en este de acá. Y en este de acá, en casi todos. ¿Qué creen usted que va a hacer acá? Pues muchachos, eso es simple. El precio va a empezar a subir, me va a crear, bien sea un patrón así, que sí sirven, o me irá a crear un doble techo, o uno así, o un doble techo. Y ustedes dirán, ¿y entonces ahí qué hacemos? Pues muchachos, si ya saben que va a subir, pues simplemente operen la compra, ¿sí? Una compra para un retroceso, después para, o sea, para la venta, ¿no? Para buscar la venta. Entonces aquí es donde yo saco provecho en todos los movimientos. Miren, rompe hacia abajo, entonces pues probablemente aquí el precio ya hizo uno, dos, tres. Entonces en este caso el precio ya en el tercero puede que me haga acá o empiece a subir definitivamente, chicos. Sí, para que tengan presente eso. Listo, chicos. Entonces para confirmar, ustedes dirán, Sebas, pero tiene rompimientos de estructura hacia abajo interno. Ya tiene los tres rompimientos hacia abajo. Posiblemente ya veamos el cambio en este punto. Pero principalmente es alcista, miren, tenemos rompimiento estructural alza. De igual como les digo, ya está muy sobrecomprado, probablemente el precio empiece a crear una subestructura bajista y se puede sacarle ventas bien interesantes a este par, para que sepan. Ahí bien sea el precio empieza a dar el movimiento desde este nivel o como les menciono acá y como lo marco acá, puede que caiga un poco para evitarse colocar un stop loss muy grande o colocarlo pequeño y que nos saque rápido. Se busca pulir la zona en temporalidades menores. Mire, por ejemplo, aquí ya tengo un pequeño soporte y el precio probablemente, pues si va a seguir subiendo, que es lo que esperamos y proyectamos, se puede entrar en la continuidad alcista hasta la resistencia o hasta una resistencia cercana. Mueve bastantes pips este par, para que lo tengan presente. Euro AUD. Euro AUD fue el único que nos dio beneficios la Semana Santa. Vamos a verlo en diario. Vamos a borrar todo por acá para poder analizarlo nuevamente y darles una dirección más clara en este par. Si estoy grabando, muchachos, si estoy grabando, sí. Vamos a verlo en semanal para ver la dirección. Está muy bueno. Llegó ya a una resistencia semanal, pero no llegó bien al punto de apertura-cierre, que hubiera sido... Ah, no, sí llegó al punto de apertura-cierre. No está haciendo un retroceso, chicos. Aquí podemos aprovechar el retroceso de este par y continuar subiendo hasta rellenar toda la mecha, para que lo tengan muy, pero muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, este par, por lo que vemos, lleva una tendencia alcista los últimos años. Tuvo un movimiento impulsivo bastante fuerte en los 2008, 2009. Entonces, probablemente, bueno, esperemos que siga con la tendencia alcista o definitivamente cambie para continuar con la tendencia bajista. Bueno, hay que esperar a ver qué sucede en este par. Por ahora, en mediano plazo y corto plazo tiene un movimiento alcista impulsivo, o sea que va a ser un alto más alto, entonces probablemente sí llegue hasta este extremo, increíblemente, pero sí. Porque lleva rompimientos de estructura al alza. Vamos a verlo en diario ya para terminar nuestros niveles de entrada. Eso es un retroceso, tenerlo muy presente, tener muy presente que se está aquí operando nada más un retroceso, chicos. O sea, este movimiento en caída es un retroceso. Ahora vamos a ver si este par tiende a ser doble techos o doble pisos para las caídas. Si los tiende a ser muy marcados o no, vean, desen de cuenta de que este par no tiende a ser doble techos, miren. Y aquí es donde yo les digo, también hagan un poquito de backtesting, chicos. Eso ayuda muchísimo para determinar si el precio subirá hasta la resistencia de hacer un doble techo o simplemente seguirá en dirección. Por acá sí, uno, dos, por acá más o menos, por acá no, por acá sí, por acá. Entonces está como mitad y mitad. Es preferiblemente entonces esperar en este caso para mayor confianza. Aquí el precio ya me hizo un doble techo, o sea que probablemente el precio no vuelva a subir hasta allá, que es una de las probabilidades.
Internamente tengo un rompimiento, impulso, retroceso, impulso, pero no rompe, o sea que necesita buscar un poco más de liquidez para poder crear mi rompimiento. Yo creería que puede ser este el escenario porque en diario, vemos a diario para el patrón de velas, una mechas o bota hacia abajo, pero debilidad, o sea que aquí hay presión alcista. Ya aquí ya me hizo un doble techo, vean. Entonces posiblemente lo que yo les digo, esperemos que vuelva a subir otra vez por acá a este nivel y ahí sí poder continuar cayendo. Sí, aquí tenemos un rompimiento interno, probablemente venga un retroceso para poder continuar cayendo. Vamos a monitorearlo, pero vamos a buscar mayormente ventas, chicos. Mayormente vamos a buscar ventas en este par de retroceso para después de que el precio ya haga su respectiva tendencia bajista, empiece y entramos en la compra de largo plazo. ¿Listo? Y el USSHF, que es nuestro último par, lo tengo ahí presente como para entender. Miren, fácil. Tengo ya rompimiento de zonas muy importantes diarias. Vamos a verlo en semanal. Si sí son válidas, sí son válidas esos rompimientos. Rompimiento de toda esa zona semanal. Aquí sería buscar dentro de esta zona un... Aquí yo también puedo recomendar mucho los imbalances y cuestiones como esas. Por ejemplo, aquí este extremo y esta zonita de por acá. Vamos a marcarlo y vamos a buscar en diario para ver si de pronto en diario podemos encontrar algo más preciso y poder determinar si el precio puede subir desde ahí. Vamos a ver si nos da la gráfica porque está muy atrás. Sí, nos alcanzó a dar. Miren, no es que definitivamente nos muestra bien el extremo y el cierre del imbalance que vendría siendo este de acá. Sí, yo a veces recomiendo los imbalances. Son buenas zonas para tener presente nuestros puntos de entrada. Ah, ¿qué pasó? Ah, lo cerré sin querer, chicos. Miren, ahí pueden ir a ver el video anterior. Tenemos a que cargue porque lo cerré sin querer. Bueno, el USSHF. Entonces, mire, tengo dos niveles bastante interesantes donde el precio puede respetarme. Vamos a ver el patrón de velas y vemos mucha indecisión. No hay nada confirmado así 100%. Tengo una vela envolvente bajista semanal. Para comprar no me gusta esta zona. Ah, esperen, yo miro acá una cosita. No, es que no tiene como tal. Ya cerró el imbalance semanal, que sería esta zona acá, y ya lo rellenó, o sea que pues iba un poco más. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Yo recomendaría esperar, no, o sea, sí puede venir, viene una subida bien interesante, pero es que no me está tocando ningún soporte. O rellenó un imbalance, por lo ejemplo, que es el diario que está por aquí abajo y ese es un soporte hasta semanal. Rellenó el diario que se ve así, tal cual como lo marqué acá, esta línea de acá, ese es el relleno del imbalance. Pero no sabríamos si el precio ahí vaya a reaccionar bien para poder comprar. No hay rompimiento, tengo mi bajo más bajo y mi alto más alto, que viene siendo incluso eso. O sea que todo esto aquí terminaría el impulso. Pues esto sería mi retroceso y no rompe el alza tampoco. Entonces está dentro de una acumulación. Habría que esperar qué hace este par. Por ahora podríamos determinar que sí viene una subida, pero antes de esa subida podríamos encontrar una caída por ahí sí después subir, que sería preferiblemente tener eso, porque ya me hizo rompimientos de altos fuertes y eso es bueno, ¿sí? Entonces yo creería de que el precio va a caer un poco más. Vamos a ver en 15 minutos mi último mínimo y mi último máximo. Y no rompe hacia abajo, pero tampoco rompe hacia arriba, es decir, sigue predominando la bajista, el movimiento bajista. Y está desde este mínimo, este máximo, hasta este mínimo, y aquí el precio, pues como estuvo en Semana Santa, quietísimo. Entonces vamos a ver qué pasa ahorita el lunes, martes, y vamos a monitorearlo a ver qué probabilidades hay. Pero está bueno porque está sobrevendido y está muy manipulado hacia abajo. Entonces ahí podemos aprovechar la subida.
de relleno de liquidez. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, listo, chicos, esos son todos los pares que estoy manejando. Los analicé a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Próximamente voy a subir ya solamente de mediano y corto plazo. Largo plazo, pues ya están determinados los movimientos por las temporalidades que se analizaron. Y nada, chicos, espero les sirva la información. Háganle seguimiento a los pares que he analizado. Díganme si sí les funciona, si sí funciona realmente lo que yo digo. Que créanme, no es la primera vez que lo hago. Funciona, claro que funciona. Entonces, simplemente háganle un seguimiento a los pares. Busquen dónde están los rompimientos diarios, semanales y H4 para determinar los de largo plazo. Dónde están los rompimientos de H1 y H4 y para abajo para determinar los movimientos de mediano a corto plazo. ¿Sí? Hablamos de días, semanas, y de horas y días, que ya pues es que el scalper intradiario. Entonces, nada, me cuentan qué tal les fue, háganle seguimiento a estos pares, háganle seguimiento a los análisis y me cuentan si sí fueron acertados en su mayoría o fallen unos, porque pues, como les decía, hay unos videos donde tengo análisis donde unos sí se dieron, otros no se han dado muy bien, pero pues es parte de la estadística, ¿no? Pero la mayoría se dan muy, muy bien. Entonces, nada, espero les funcione, espero hayan entendido lo que les expliqué, los que expliqué acá en el video. Recuerden darle suscribirse y compartir a más amistades que de pronto sientan dudas frente a su análisis, a la operativa que llevan o a la estrategia que están usando. En el canal hay muchos videos compartiendo tips operativos. Y nada, úsenlos, muchachos. Recuerden que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Compramos en bajos, vendemos en altos. Una lógica muy básica, pero muy esencial para tener resultados en este mercado. Dios los bendiga, muchachos. Chao, chao.